Hoy nos metemos de lleno en un relato personal. La verdad es que muy singular. Trata sobre abducciones, contacto extraterrestre, viene directo de la primera parte del libro de Elena Danaan. Y ella lo presenta como su historia real, su testimonio verídico, vamos. La fuente que usamos hoy es eso, un trozo de su autobiografía. Muy detallado, por cierto. Ella misma dice que lo comparte, bueno, por dos razones. Para ayudar a gente que haya pasado por cosas parecidas y para intentar explicar un poco quiénes son esos seres misteriosos, como los llama. Nuestro plan aquí es analizar esta historia, que tiene tela. Identificar los momentos clave, las cosas que afirma, las experiencias que cuenta. Hay que decir que el libro es más largo, ¿eh? Luego se mete a describir razas, mensajes, pero hoy nos centramos en su vivencia personal. Vale, vamos a desgranar esto. A mí de entrada lo que me llama la atención es la mezcla que tiene. O sea, arqueóloga, que ha currado en Egipto, ingeniera, que estuvo en el CNRS francés, que no es cualquier cosa. Y a la vez se define como druida, chamana, es una combinación potente, ¿no? Y todo esto junto a las experiencias paranormales que dice tener desde niña. Nació en Marsella. Y como decíamos, tiene esa base científica. Sí, eso es curioso, ¿verdad? Porque choca un poco. Formación científica, racional, y a la vez habla de tener habilidades psíquicas desde pequeña. Dice que le vienen de la abuela materna. Cuenta que de niña se sentía distinta, sola, y que le fascinaban las estrellas, sobre todo Orión, y más aún las Pléyades. Habla de una nostalgia inexplicable hacia ellas. Esa mezcla es interesante, sí. Arqueología, ingeniería y druidismo, chamanismo. Y lo de la nostalgia por las Pléyades, bueno, es algo que se oye en otros relatos de supuestos contactados, ¿no? Lo de sentirse semilla estelar. Pero ella lo sitúa muy temprano. Su primer recuerdo así, raro digamos, es de muy pequeña. Dice que vio un ser gris, bajito, salir de la pared, justo detrás de su abuela, que le estaba leyendo un cuento. Y esa misma noche, bueno, describe un terror absoluto. Sintió que la levantaban en el aire, sin poder moverse, paralizada. Luego un flash de luz y vacío. Tiempo perdido, lo llama. Se despertó por la mañana sin recordar nada entre medias. Dice que años después la hipnosis le ayudó a rellenar eso. Ahí tenemos ya varios elementos clásicos de los relatos de abducción, ¿verdad? El gris, la levitación, parálisis, luz brillante, tiempo perdido. Pero lo curioso es cómo ella misma lo contrasta con otros recuerdos o sueños, dice ella, que eran recurrentes, eran un ser distinto. Alto, rubio, con un traje azul brillante. Un ángel. Los sentía como un protector, que luego identifica como Toran. Ujú. Y cuenta que su abuela la oía rezar de niña pidiendo que volvieran a por ella para llevarla a las estrellas. O sea, esa dualidad entre miedo y protección ya está ahí desde el principio. Es clave en su historia. Claro, y mucho después, en 2019, decide probar la hipnosis cuántica, que es un tipo de hipnosis regresiva, ¿no? Para intentar desbloquear esas memorias. Y según cuenta, ahí recordó detalles de esa primera vez. Que los grises iniciales, unos que llama Even, le parecieron casi como enfermeros, cuidadosos. La llevaron a una sala médica, le pusieron unos aparatos en el pecho, sintió calor, relajación, Ajá. y luego entró otro ser, más alto, piel morena, ojos índigo, muy intensos. Le llama Anax, y que éste le examinó como, bueno, como con aire paternal. Es llamativa esa distinción que hace tan pronto, ¿no? Incluso bajo hipnosis. No todos los grises son iguales para ella. Los Even parecen técnicos, neutros, pero Anax, que luego dice que es de Orión, es un protector, ligado a su familia, a su madre, a una experiencia ovni de su abuela. Esta clasificación tan detallada de seres, de roles, es muy característica de Danaan, quizás más elaborada que en otros testimonios. Luego, a los 9 años, en junio del 79, sitúa un avistamiento ovni ya con la familia. En Marsella, ella, su hermana, su abuela, vieron un disco naranja muy brillante sobre los tejados, y ahí fue cuando la abuela les contó que ella había visto algo parecido de joven. Describe cómo el objeto cambió de color y desapareció haciendo zigzags. Vale. Pero lo fuerte viene a la mañana siguiente. Se despierta, dice, con un sangrado vaginal. Con 9 años. Mucho antes de que le tocara la regla, claro. Acabó hospitalizada 2 meses. El diagnóstico fue desconcertante. Período provocado prematuramente. Vaya. A raíz de eso, desarrolló un pánico terrible a los médicos, a los dentistas. Asociaba los instrumentos con visiones de bichos raros, aterradores.
Y otro detalle físico, unas marcas en las muñecas, triangulares hechas de puntitos. El médico lo apuntó en la cartilla como posible rubeola, pero con interrogación. Rubeola en las muñecas, raro, ¿no? Muy raro. Y además, empezaron unos dolores de cabeza crónicos, siempre en el mismo punto del cráneo, donde ella cree que tiene un implante. Claro, la conexión temporal que hace ella es brutal. Avistamiento ovni y, justo después, ese trauma físico tan extraño, sin explicación médica clara. La confusión del médico se ve en el diagnóstico ese, dubitativo. Ella, con el tiempo, lo hila todo. Secuelas de una abducción esa noche, implante incluido. Y es interesante lo de las marcas en las muñecas, porque al principio es solo un detalle raro. Pero luego, bajo hipnosis, cobra sentido cuando recuerda que la ataron con unas correas que tenían agujas. Por otros grises, los Solips y Ray. Se va tejiendo la historia. Sí, va encajando piezas. Y ese mismo año, al salir del hospital, describe otra cosa totalmente distinta. Una noche siente que flota, que sale de su cuerpo, hacia el cielo. Se ve a sí misma, dice, como translúcida, pero física. Y allí, sobre las nubes, se encuentra otra vez con el hombre alto de blanco, el ángel, Toran. Según ella, él le dijo que tenía una misión en la Tierra, que tenía que volver. Aunque ella no quería, se sentía como en casa allí arriba. Ella lo interpreta como su primer viaje astral consciente, ¿no? Una experiencia fuera del cuerpo. Y otro contacto ya consciente con Toran. Se refuerzan los temas, la protección de este ser y la idea de la misión en la Tierra. Son como los pilares de su relato. Al año siguiente, con 10, en verano del 80, está en los Alpes. Y cuenta otra cosa. Vio luces bajar del cielo y luego salir disparadas hacia arriba por la noche. A la mañana siguiente, policía, hombres de uniforme, investigando un campo de trigo aplastado. Ella y el hijo del granjero encontraron un círculo perfecto, discoidal. Los tallos no estaban rotos, sino doblados en espiral desde el centro, muy limpio. Ajá. Y menciona que una niña vecina dijo que vio aterrizar un ovni y salir personas altas y brillantes. La descripción que da es muy específica, ¿eh? Lo diferencia de los crop circles que ella atribuye a humanos o a causas naturales. Para ella es una huella de aterrizaje, sin más. Y el impacto que le causa el no estamos solos y esa sensación magnética en el sitio, bueno, son cosas que se repiten en testimonios de este tipo. Avanzamos a los 13 años. Abril del 83. Una visión nocturna muy vívida. Vio como una pantalla en la pared. Un paisaje como apocalíptico, gente huyendo a una colina, naves rojas rescatándolos, y de repente aparece una mujer alienígena, rubia, ojos verdes grandes, traje azul brillante, y le da un mensaje súper concreto. Encuentra al profesor Jenkins en Ohio. Así tal cual. Tal cual. Y luego la visión cambia y está como sobrevolando unas instalaciones bajo tierra, que después identifica como el Área 51. Ella afirma que años más tarde se investigó y que encontró una conexión real entre la base Wright-Patterson en Ohio, donde supuestamente llevaron restos de Roswell, el Área 51 y un profesor Jenkins que trabajó allí en esa época. Hombre, la especificidad del mensaje es llamativa. Jenkins, Ohio. Y que ella diga que lo verificó, pues añade esa capa de supuesta validación externa. Introduce el tema de recibir información concreta, ¿no? No solo visiones etéreas. Y añade otro incidente justo después, en junio del 83. Vuelve a ver el ovni naranja, siente una necesidad imperiosa de pegar pegatinas de estrellas en un mapa del cielo. La ventana se abre sola y, otra vez, memoria borrosa, tiempo perdido. Ajá. Y esto lo conecta con lo que recordó en la hipnosis, que durante ese rato le mostraron un mapa estelar holográfico dentro de una nave. Claro, encaja con lo del mapa. Refuerza la idea de que no solo son experiencias, sino que hay transferencia de conocimiento, digamos, aunque sea en esos lapsos de memoria perdida. Interesante. Ya en la adolescencia y juventud, las cosas siguen, pero como que se definen más. Habla de sueños recurrentes en el 87. Se veía en una nave, dibujando cómo era por dentro, a la gente, a Toran, a otros. Menciona un incidente feo con una tabla Ouija. Dice que una entidad que se presentó como Anax, el protector de Orión, les avisó de que pararan. No hicieron caso y ella, sufrió una especie de posesión, necesitó un exorcismo. Es muy tajante en el libro, cuidado con la Ouija. Sí, lo recalca mucho.
Una advertencia seria. Más tarde, en otro sueño lúcido, ya identifica a Toran por su nombre. Reconoce a la mujer rubia de ojos verdes, la de la visión de los 13, como Mayra, y a un copiloto, Valnek, amigo de Toran, que dice que es de Epsilon Eridani. Describe que en esos años luchaba consigo misma, negando que fuera real, pensando, son sueños, son ángeles, por miedo, sobre todo miedo a recordar lo de los grises. Claro, el trauma reprimido. También cuenta una visión a los 22 en la Escuela de Arte, una ciudad futurista, y sintió una conexión muy fuerte con alguien allí, y un incidente muy físico, un dolor terrible en el cráneo, justo donde el implante, e inmediatamente una voz masculina clara en el oído izquierdo. Lo siento por el dolor, estamos intentando algo. Ahí vemos la progresión, ¿no? De sueños a recuerdos más claros, con nombres, orígenes, Pléyades, Sirio B, Epsilon Eridani, Orión. Se van definiendo los buenos de su historia. Y lo del dolor y la voz, eso ya es un salto. Es interacción directa, física, ligada al implante, según ella. Ya no es solo visión. Saltamos bastante en el tiempo. Pasa una época trabajando en Egipto, arqueología, cambios en su vida, y el contacto vuelve, pero ya de forma física y consciente. En Irlanda, en 2018, describe una reunión súper emotiva a bordo de una nave, con Toran, Mayra, Valnek. Comparte trozos de lo que escribió justo después, cómo era la nave, la conversación, le confirman que la han estado protegiendo, le hablan de una federación galáctica de mundos, le dan una advertencia muy seria sobre un punto de inflexión para la humanidad en otoño de 2020. ¿Una fecha concreta? Sí, y le confirman explícitamente, sí, te rescatamos de los grises cuando eras niña. Y aquí ella enlaza algo interesante. Menciona noticias de noviembre de 2018 en Irlanda. Pilotos comerciales que vieron ovnis muy rápidos. La autoridad aérea habló de Mach 2, en la misma zona y época que su contacto. Ella relaciona esas naves naranjas con ellos. Este episodio de Irlanda es clave en su relato consciente. Se confirma el rescate, se introduce la Federación Galáctica, que es un concepto común en estos temas, pero ella lo detallará mucho. Y esa advertencia, esa profecía, el intento de conectar su experiencia personal con avistamientos públicos, busca darle como una pátina de objetividad, ¿no?, a su historia subjetiva. Para ella, son protectores benevolentes, parte de algo más grande. Poco después, verano de 2019, pasa por una crisis chunga. Lo llama desconexión, noche oscura del alba. Y esa crisis, dice, hace que empiecen a salir flashes de recuerdos reprimidos, muy traumáticos, de abducciones por grises. Y eso es lo que la lleva a buscar ayuda y a hacer la hipnosis cuántica con Elisa Herrera Wright. Vale, y ahí es donde viene la gran revelación, supongo. Exacto. Ahí recupera, según ella, el recuerdo completo de una segunda abducción, también a los 9 años, poco después de la primera, pero por grises distintos. Los llama Solipsi Rai. Los describe como de otra dimensión, fríos, mecánicos, sin emoción, como clones o robots biológicos, dice. Y la experiencia que narra es brutal. Uf. Atada a una mesa, instrumentos médicos agresivos, habla de un taladro en el cráneo para el implante, con sensación de fuego y luz bajo la piel del vientre, las correas con agujas en las muñecas, las que dejaron las marcas, y que le inyectaron un líquido helado. ¡Qué horror! Pero el recuerdo sigue, con un rescate. Los Solipsi Rai se ponen nerviosos, se oye lucha afuera, la puerta revienta, entran hombres altos con trajes espaciales, y describe a Toran agarrando al líder gris por el cuello mientras otros la sueltan y se la llevan a su nave. O sea, recuerda el rescate también. Sí. Y ya en la nave de Toran, sigue recordando, Mayra, la de Sirio B, la limpia, le cura la herida del implante. Recuerda una discusión entre Toran y Mayra sobre qué hacer con el implante. Él no quería que ella hiciera nada peligroso o ilegal, parece. Al final, como no pueden quitárselo sin matarla, Toran le pide a Mayra que lo desactive y lo resintonice a la frecuencia de ellos. ¿Para qué? Para convertirlo en un dispositivo de protección y seguimiento. Para cuidarla a distancia. Y ahí Toran le explica quiénes son los Solipsi Rai, una raza chunga, viajeros interdimensionales ilegales, que cosechan genética humana para híbridos. Antes de devolverla, le borra los recuerdos del trauma y del rescate. Le dice, tu corazón recordará. Esta es la pieza central, ¿no? La que lo cambia todo. Establece esa diferencia clave. Los Seven neutros de la primera vez y los Solipsi Rai hostiles de la segunda. No son los mismos grises.
El detalle del trauma y el rescate es tremendo. Y sobre todo, le da una nueva historia al implante. De ser algo hostil, de los Solipsi Rai, pasa a ser una herramienta buena, hackeada por sus protectores. Redefine totalmente el implante dentro de su narrativa. Y aún hay más. A los 30 años, en Egipto, conecta otra cosa. Tuvo una enfermedad rara. Le creció el abdomen súper rápido. Lo describe como una matriz reptil con 2 partes, 2 vainas. La operaron de urgencia, le quitaron una. Diagnóstico oficial: tumor fibroide. Pero ella menciona un detalle, que antes de la cirugía notó como escamas en la piel, y que la muestra que quitaron la incineraron muy rápido. Escamas. Eso dice. Después cuenta que se encontró por casualidad con una mujer rubia, desconocida, que le dio info sobre una clínica con ultrasonidos no invasivos, y así se quitó la segunda vaina sin operar. Explica que luego, recuperando más memoria con ayuda de Toran, entendió todo, que después de la primera cirugía la llevaron a la nave para curarla más rápido con Mayra, y allí le contaron que los Solipsi Rae le habían puesto esa matriz doble a los 9 años, para óvulos reptilianos dice, pero que Toran y los suyos, con la prisa del rescate por el implante de la cabeza, no se habían dado cuenta. Una enfermedad real, diagnosticada, aunque con detalles raros, según ella, que pasó años después con la abducción de los 9 años. Los elementos son, muy exóticos. Matriz reptil, transformación física insinuada, posible ocultación de pruebas, la guía casual. Añade una capa biológica muy compleja a la interacción alienígena que describe. Es de lo más singular de su testimonio, desde luego. Y comparte una anécdota. Años antes, un médium le había dicho que tenía un hermano del alma cuidándola desde arriba. Ella conecta esto con otra cosa que Toran le reveló después de la cirugía de Egipto. Le habló de que tenían una conexión de almas de antes de nacer, que ella tenía una misión en la Tierra, ayudar a la humanidad a despertar, que su cuerpo original estaba en stand-by en Erra, un planeta de las Pléyades. ¿Su cuerpo original? Sí, y que él le prometió esperarla, pero que tuvo que borrarle también ese recuerdo para que pudiera vivir su vida aquí, enamorarse, aprender. Según Dalan, fue la hipnosis cuántica, al sanar el trauma y traer de vuelta estas memorias, lo que finalmente desbloqueó la frecuencia del implante tuneado. Afirma que desde entonces tiene contacto telepático diario con Toran, a veces con Mayra y Anax también, a través del implante o de un vínculo del corazón. Siente que ahora entiende quién es, cuál es su misión, y que trabaja con Toran como 2 llamas gemellas, dice. Si intentamos resumir los hilos principales de esta historia tan densa, vemos varios temas clave, ¿no? Una relación continuada y, según ella, mayormente buena con etes concretos, Zoran Pleiadiano, Mayra de Sirio, Anax de Orión. Un rescate de una experiencia horrible con otros etes malévolos, Solipsi Rai. La asignación de una misión aquí en la Tierra. Una conexión de alma muy profunda con Toran. Y el implante como pieza clave que cambia de función y se activa al recuperar la memoria. Y el propósito del libro, dice, es compartir esto para ayudar y para destacar agendas ocultas. Vale, pues sí que ha sido un recorrido intenso por esta historia personal, llena de afirmaciones increíbles, detalles muy específicos. Es el relato de una vida que, según ella, está marcada desde cría por cosas que van del terror de la abducción al contacto continuo, protector y con misión cósmica. Sin duda, lo que más llama la atención es la complejidad y la coherencia interna que mantienen su narrativa durante tantos años. La mezcla de encuentros malos y buenos, la clasificación tan detallada de seres, cómo reinterpreta cosas del pasado con lo que descubre después, es un tapiz muy intrincado. Hay que insistir en que es un testimonio personal muy particular, presentado como su verdad vivida. Y esto nos deja con una pregunta final que sale del propio relato. Ella afirma que se comunica a diario con extraterrestres por un implante físico, que se reactivó al recordar traumas bloqueados con hipnosis. Más allá de si la historia es cierta o no, ¿qué podría decirnos esto sobre cómo funciona la memoria, la conciencia o incluso la conexión mente-materia, si unos recuerdos que supuestamente estaban borrados pudieran no solo volver, sino encender tecnología dormida o restablecer conexiones así? Da que pensar, ¿eh? Desde luego. Y solo un apunte final. Recordemos que esta ha sido solo la primera parte del testimonio de Elena Danaan. Su libro completo profundiza mucho más. Describe un montón de razas alienígenas, estructuras galácticas, mensajes que dice recibir, pero eso ya sería para otro día.